8 de la mañana con 5 minutos en el centro de la República Mexicana. Ayer durante la conferencia matutina del presidente de la República se abordó, y anoche también en la conferencia de prensa del subsecretario de Promoción a la Salud del Gobierno de México, Hugo López-Gatell, se habló de un tema importantísimo que va a ser que a partir de ahora parte de la estrategia para combatir el contagio del coronavirus va a ser el permanente lavado de manos de niños, de jóvenes, de usted, de mío, de todo el mundo en este país, para evitar la propagación del contagio del coronavirus. Esto ya va a ser una práctica permanente en todo el país, siempre, aun cuando se llegue a encontrar la vacuna del coronavirus. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que hay regiones del país, comunidades rurales, municipios, poblados apartados, donde sigue, a pesar de todo, sin haber agua potable. Bueno, ni siquiera agua que no sea potable no existe en estos lugares. Esa es la gran pregunta: ¿cómo le va a hacer tanta gente para lavarse las manos frecuentemente si ni siquiera cuenta con el vital líquido? Un especialista, exdiputado local y federal, Arturo Santana, ha llevado precisamente el tema a la opinión pública y esta mañana nos acompaña en la vía telefónica de este programa de noticias para hablar precisamente de esto que ya es de él una propuesta que ha puesto justamente en días anteriores. Arturo Santana, me da gusto saludarle. Muy buenos días, bienvenido al programa. Hola Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio, a tus órdenes. Muchísimas gracias, exdiputado Arturo Santana. Usted ha escrito temas y los ha expresado en distintos foros de comunicación sobre este asunto del agua en relación precisamente con el coronavirus. Platíquenos cuál es el análisis que usted ha hecho en torno a este otro problema que no se toma en cuenta en este momento, pero que también va a venir en los próximos días y en los próximos meses en este país. Sí, claro, es un asunto que hoy en día no tiene los ojos del gobierno, no tiene los ojos en particular de la opinión pública, pero es un problema que evidentemente se nos va a complicar en el futuro, ya que, como bien lo has anotado ahorita en tu introducción, el agua va a ser un factor vital, o va a significar lo que va a ser la vida y la muerte, la línea entre la vida y la muerte. Decías tú que la pandemia nos está dejando grandes enseñanzas y sobre todo daños colaterales, pero entre las enseñanzas que tenemos nosotros que empezar ya a adoptar como definitivas, pues va a ser el constante lavado de manos. Y efectivamente, como bien lo anotas, cómo le van a hacer, las interrogantes es cómo le van a hacer los habitantes de las entidades, de los poblados, de las zonas perdidas, etcétera, unidades habitacionales, en donde el vital líquido no llega con normalidad, o llega por tandeos, o llega por pipas. Eso evidentemente va a significar un problema muy grave. Y bueno, ya hemos visto hoy en día una serie de manifestaciones por parte de la gente, sobre todo aquí en la Ciudad de México, Tláhuac, Iztapalapa, Milpalta, en donde no ha llegado con normalidad el líquido, no de ahora, sino de años atrás, y que pues a la gente se le exige que por lo menos se lave las manos una vez cada hora, y pues la gente no lo puede hacer. Y la pregunta es, ¿cómo le van a hacer para cumplir con esas reglas esenciales de higiene personal para evitar contagiarse del COVID-19? Entonces, en ese sentido, bueno, pues las interrogantes son, ¿qué va a hacer el gobierno federal? ¿Qué va a hacer el gobierno en sus tres niveles? El gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales, para afrontar ese problema real que se va a venir o que ya lo tenemos en puerta, y que pues va a significar pues la línea entre la vida y la muerte de las personas. Así es. Arturo Santana, en este mundo no hay casualidades, pero en la capital mexicana, aquí en la Ciudad de México, casualmente, entre comillas, la alcaldía de Iztapalapa es la que ha registrado en esta pandemia del coronavirus la mayor cantidad de contagios y un número importante de muertes. Y casualmente, Iztapalapa es la alcaldía de la Ciudad de México que históricamente no tiene agua potable o la tiene sucia. Entonces yo creo que para la autoridad el problema empieza por ahí, hablando de las autoridades de la Ciudad de México. O foco rojo de agua potable sigue siendo Iztapalapa. Así es, exactamente. Se tiene un cálculo aproximado de que entre 400,000 y 450,000 personas que habitan la alcaldía de Iztapalapa no cuentan con el vital líquido. Por ejemplo,
en la zona de la Sierra de Santa Catarina tenemos un aproximado de 300,000 gentes que no cuentan con el agua suficiente, o a veces tienen que estar acarreando el agua a través de tandeo o a través de pipas, y esa agua solamente les alcanza pues para lavar los trastos, para lavar la ropa, el que tiene suerte y administró bien el líquido para bañarse, pero no se le puede exigir a esa gente definitivamente que se esté lavando las manos cada hora, una vez cada hora, porque el líquido no llega, el líquido no existe para aquella región. Igualmente para zonas de el centro de la delegación, como Ejército de Oriente, las colonias del Paraíso, el Cerro del Peñón, etcétera, pues son lugares que ya están identificados, en los cuales pues no podría cumplirse a cabalidad esta nueva regla de higiene personal. El tema aquí es que pues los gobiernos deben de prever desde ya una serie de medidas pues muy puntuales para garantizar que llegue el vital líquido a estas zonas de la demarcación Iztapalapa. Y como tú bien lo apuntas, Iztapalapa es la demarcación más grande de la Ciudad de México, y por ende la demarcación que tiene más problemas y que va a seguir sufriendo desgraciadamente del problema del COVID-19 si no se hace algo al respecto de inmediato. Correcto. Arturo Santana, si nos permite un segundito, vamos a un corte y retomamos la conversación con usted. Claro que sí, Antonio, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Las 8 de la mañana con 12 minutos. Hacemos una pausa y continuamos con esta entrevista. 8 de la mañana con 15 minutos, regresamos a las noticias de sábado de Imagen Radio e Imagen Multicast a toda la República Mexicana. Continuamos en la vía telefónica con Arturo Santana. Antes de continuar conversando con él, le voy a informar que hay actividades importantes. Hay un llamado de la esposa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a practicar la lectura. Ella es escritora y precisamente tenemos aquí la información y continuamos posteriormente, más adelantito, terminando esta nota con Arturo Santana. Bueno, pues la escritora Beatriz Gutiérrez Müller reiteró su invitación a leer durante la cuarentena por la pandemia del COVID-19. A través de un video en su cuenta de Instagram, la también periodista recomendó un texto de Peter Handke, Premio Nobel de Literatura, llamado Carta breve para un largo adiós, que escribió en 1971. Tras asegurar que la lectura es un alimento para el alma, la escritora recordó que sigue en marcha la Estrategia Nacional de Lectura, así como las campañas Viralicemos la Lectura y Te Leo. 8:16 y por supuesto continuamos conversando con Arturo Santana, exdiputado federal y conocedor de estos temas que tienen que ver con la naturaleza, la ecología, el medio ambiente. Y bueno, Arturo Santana, ¿qué propone en síntesis sobre este tema del que hemos abordado hace unos momentos? Bueno, yo creo que se tienen que adoptar varias medidas, Antonio. Una de ellas, de inicio, tendrá que ser el fortalecimiento de una cultura del uso y distribución del agua, ineludiblemente. Incluso ir pensando que se pueda implementar alguna materia en el sistema escolar básico para que los niños empiecen a conocer desde ya lo que significa la cultura y el uso del agua. Por otro lado, en el tema gubernamental, tendrán que etiquetarse recursos ineludiblemente para el mantenimiento y construcción de nueva red primaria de agua potable para hacer llegar y garantizar que el vital líquido llegue a estas colonias, unidades habitacionales, vecindades, que no, incluso a los asentamientos irregulares, que llegue el agua, que llegue el líquido, porque de lo que se va a tratar en el futuro es de salvar el mayor número de vidas posible. Y por otro lado también adoptar medidas muy puntuales en los altos centros de concentración de la población, en donde tenemos el mayor movimiento económico de Iztapalapa y de todas las zonas urbanas del país. Por ejemplo, aquí en Iztapalapa pues tenemos la central de abastos más grande de Latinoamérica, y la misma tendrá que priorizar este asunto de lavado de las manos y la sana distancia y este tipo de medidas higiénicas que pues se van a quedar ya para siempre debido a los daños colaterales que está generando
esta pandemia del COVID-19. Esto es entre otras medidas. Hay que arreglar también y reparar, darle mantenimiento a las redes de primarias de agua potable, en donde tenemos fugas del 30 y 40% del líquido vital, que por suerte llega a algunas colonias, pero que sabemos que se desperdicia muchísima agua que va por estas vías. Hay que organizar centros de captación de agua, como le hacen en algunos países europeos, como el caso de Holanda. Hay que ver que donde se vayan a construir viviendas, unidades habitacionales, no vaya a impactar negativamente en la administración de este recurso que, como repito, se volverá un recurso esencial a futuro, mi estimado Antonio. Muy bien, pues son propuestas interesantes. Efectivamente, lo que hace falta, justamente como lo propone, es empezar a trabajar desde ya en el rediseño de las políticas públicas que garanticen el abasto de agua suficiente a toda la Ciudad de México y en particular al foco rojo que sigue siendo por años y décadas la alcaldía de Iztapalapa. Arturo Santana, exdiputado federal y experto en estos temas de ecología, medio ambiente y los recursos naturales, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Grupo Imagen. Que tenga buen día. Cuídese. Igualmente, Antonio, un saludo para todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, pues tenemos más información esta mañana.